De hoy es lo básico de las bases de datos. En primer punto tenemos qué es una base de datos. Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrarla y utilizarla fácilmente. Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular. El tema a tratar es ¿para qué sirven las bases de datos? Las bases de datos son utilizadas en infinidad de circunstancias. Por ejemplo, en los hospitales para catalogar medicamentos y a los pacientes, en la administración para catalogar los diferentes temas a tratar, en el gobierno para catalogar los temas y obligaciones a resolver, en la escuela para matricular a los alumnos, en el comercio para controlar la información. Es muy utilizada por los administradores, quienes entre sus funciones tienen la de ordenar y catalogar al personal, las mercancías, los gastos, los ingresos, entre otras cosas. En los colegios, las bibliotecas se encuentran dotadas de bases de datos simples y sencillas que permiten a los alumnos y maestros encontrar la información deseada en forma rápida y precisa. Llegamos a la conclusión de que las bases de datos son utilizadas en la vida cotidiana por comerciantes, administradores, lugares como colegios, hospitales y suelen ser muy útiles. Tratar son los componentes esenciales de las bases de datos. En prácticamente cualquier base de datos actual existen 4 componentes esenciales, que son tablas, consultas, informes y formularios. Todos son indispensables y necesarios. Tablas. Una tabla de una base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo, en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Como consecuencia, normalmente es bastante fácil importar una hoja de cálculo en una tabla de base de datos. Las consultas. Las consultas son las que verdaderamente hacen el trabajo en una base de datos. Pueden realizar numerosas funciones, pero la principal es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que desea ver suelen estar distribuidos por varias tablas y gracias a las consultas puede verlos en una sola hoja de datos. Informes. Los informes sirven para resumir y presentar los datos de las tablas. Normalmente un informe responde a una pregunta en específica, como ¿cuánto dinero se ha capturado por cliente este año? Formularios. Los formularios se conocen a veces como pantallas de entrada de datos. Son las interfaces que se utilizan para trabajar con los datos y a menudo contienen botones de comando que ejecutan diversos comandos. Se puede crear una base de datos sin usar formularios, editando los datos de las hojas de las tablas. No obstante, casi todos los usuarios de bases de datos prefieren usar formularios para ver, escribir y editar. A continuación les daré la clasificación de las bases de datos. 1. Según la naturaleza de la información contenida en las bases de datos, se distinguen en 2 grandes grupos. Bases de datos referenciales. La información que contiene es muy estructurada principalmente a través de tablas. Con estas se pueden establecer relaciones que pueden dar lugar a nuevas tablas o bases de datos. Ejemplo de este tipo de base de datos es el programa Access. Bases de datos documentales. Los registros que componen la base de datos se relacionan con los documentos almacenados. Su organización se estructura de la siguiente manera. Un registro se relaciona con un número de identificación del documento original y se pueden acceder a este mediante los distintos campos. 2. Dependiendo del tipo de cobertura temática, pueden ser bases de datos multidisciplinares. La documentación almacenada abarca distintas disciplinas científicas, como es el caso de las siglas TSEO, que significa Tesis de todas las disciplinas. Bases de datos especializadas. La documentación almacenada abarca solo una disciplina, como es el caso de Medline, solo documentación relacionada con medicina. 3. Según la cobertura geográfica. Internacionales. Almacenan la documentación publicada en cualquier lugar del mundo, por ejemplo las siglas LISA. Nacionales. Almacenan la documentación publicada solo en un ámbito nacional, por ejemplo las siglas IME.
un dato extra. Hay distintos programas que puedes utilizar para crear base de datos. Uno de ellos es Microsoft Access, que en este puedes administrar toda la información desde un único archivo de base de datos. Dentro del archivo puedes utilizar tablas para almacenar los datos, consultas para buscar y recuperar únicamente los datos que necesita, formularios para ver, agregar y actualizar los datos de las tablas, informes para analizar o imprimir los datos de un diseño específico, páginas de acceso a datos para ver, actualizar o analizar los datos de la base de datos desde Internet o desde una intranet. El programa es SQL, que sus siglas en español significan Lenguaje de Pregunta Estructurado. Este es un lenguaje universal que está implementado en todos los motores de bases de datos, razón por la cual el SQL es un lenguaje estándar de comunicación entre los diferentes motores existentes. El programa es MySQL, que en español significa Lenguaje de Consulta Estructurado, que es hoy en día uno de los más importantes en lo que hace al diseño y programación de bases de datos de tipo relacional. Cuenta con millones de aplicaciones y aparece en el mundo informático como una de las más utilizadas por usuarios del medio. Esto es todo acerca de las bases de datos. Espero te haya servido y te haya ayudado.